Se encontró una academia para violadores con 62 millones de visitas. 62 millones de hombres han buscado información en un solo mes sobre cómo drogar, violar y explotar a mujeres. En estos lugares algunos hombres hablaban de cómo drogar a sus esposas, a su vez de cómo darles dosis para que no les diera sobredosis, pero que sí se durmieran. Y algunos vendían sustancias sin sabor ni olor para que su esposa no se dieran cuenta cuando se la tomaran y se pudieran quedar inconscientes de forma plena. Loco, que de verdad esta weá va a ser difícil de creer, así que mucha discreción en este video. Y tal como mostraba el reportaje de CNN, la víctima llevaban décadas con su pareja, tenían hijos con estas y aún así cometieron estas atrocidades. Hay cosas más turbias y asquerosas que tienen que ver con todo esto, como por ejemplo que la página almacenaba un montón de videos donde se grababan, las vio, ya me entienden, con la categoría #sleep, y también había otra categoría llamado iCheck, que era para ver si es que las mujeres estaban durmiendo o no, para verificar y darse cuenta cuando están inconscientes o cuando todavía están conscientes. Y también esta página ha tenido varios problemas por C_P, ya me entienden la palabra. También repasaremos sobre si realmente 62 millones de hombres se estaban visitando esta academia, porque cada vez que se comenta ese dato arde Troya en los comentarios. También veremos que esto no es tan poco común porque en varios países ha pasado, algunos de Latinoamérica. Y finalmente vamos a hablar de la ya me entienden, no voy a decir la palabra porque YouTube me puede demonetizar. Vamos a dar datos de esta para darnos cuenta que esto está bastante presente de una forma súper revulsiva, porque usualmente no la suelen hacer desconocidos a las mujeres. También repasaremos cómo una persona llega a ejecutar tal acción, cómo es el perfil de las personas que hacen ese delito y también qué podemos hacer como personas y también como hombres para intentar evitar estas atrocidades. Todo con ciencia y con distintas fuentes como siempre. Y antes de comenzar, agradezco a los miembros de los Patreon que hacen posible este proyecto, pero ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este video. Partamos viendo lo que se nos muestra en el documental visual y posterior a eso pasaremos a la noticia. Y sí, este es mi nuevo avatar para la voz en off. Como pueden ver es 0% IA para que tenga más esencia. Primero se parte fuerte con una llamada que después entenderemos. Luego pasamos a la página que comentamos recién, Motherless, donde se nos muestran distintas categorías como las Sleep Beauties, donde es lo que hemos pasado anteriormente, mujeres que están siendo bio mientras duermen. Y el que más me perturbó a mí fue el iCheck, donde mostraban cómo identificar cuando la mujer ya estaba dormida. Las periodistas se infiltraron en un grupo de Telegram y poco a poco vamos a ver las cosas que habían dentro de ese horror de grupo. Pero por ahora se nos enseña el caso de So Watts, una mujer que fue bio por su esposo que conoció cuando tenía 17, Intentaba racionalizar por qué sucedió todo, más porque era Mr. Perfecto ante el resto de la gente, se activan a la iglesia, y ojo con el detalle de la iglesia que después va a cobrar relevancia. En el artículo también se nos dan datos más fuertes y cuando el marido se las dijo. Un domingo después de la iglesia y como si fuera una lista de compras, y acá cito a la chica, él simplemente dijo: estaba usando la medicación para dormir de nuestro hijo para ponérsela en tu última taza de té por la noche, para atarte, tomarte fotografías y vio espacio el arte. La concha de su madre, de verdad que esto es horrible, pero vamos recién. Y por si fuera poco, su esposo subía esos videos a internet. Solo uno quería denunciar, pero en un ataque de pánico su mamá lo hizo a la policía. Y también la mujer confiesa que de las cosas más difíciles ha sido lo que la gente ha dicho sobre el abuso cuando más gente se enteró. Y acá permiso, voy a citar: me han dicho, sí, pero es tu marido. Oh, pero no estaba despierta. Entonces no es lo mismo que ser llevado a un callejón, ¿verdad? Ay, de verdad que hacer este video está siendo difícil, hermano. Muy difícil. Su ex marido está cumpliendo 11 años en prisión por lo menos, aunque creo que para mí no debería salir nunca o seguir con vida siquiera. Pero bueno, anyways, lo finalmente más relevante es lo que Son muestra al final, que aún le cuesta usar la palabra vio para lo que le pasó. Después hablan un poco más acerca de los grupos, con chat diciendo que bueno, lo quieren hacer pero tienen miedos de la sobredosis, y otros le responden que vayan de a poco, y otros después empiezan a mandar fotos de sus parejas dormidas y la reconche de madre, qué horror, qué horror. Después repasan otros casos de otras dos mujeres, pero prefiero pasar todo lo demás en el artículo ya que ahí se profundiza todo mucho más. Y nuevamente acá discreción porque esto sigue poniéndose más fuerte y más denso. Partimos el artículo con algunos mensajes ilustrados vistos en el grupo hablando de usar ciertas sustancias, a veces alcohol y a veces pegarle una patada, loco. Luego comienza a hablar de la página motherless.com, una página que después vamos a indagar en mucha más profundidad que, es turbia, es bien turbia. Esta página albergaba más de 20.000 videos relacionados con la categoría, del sueño, el sleep, con cientos de miles de visitas. No era simplemente algo raro que solamente un par de personas compartían, para nada. Ojo que el sitio tuvo 62 millones de visitas y durante marzo más de 80 millones. Ojo, visitas que después vamos a indagar en el tema de las visitas. Esto es muy importante, pero todavía no, paciencia. La página se describe a sí misma de esta forma y permiso, voy a citar y voy a leer: un servicio de alojamiento de archivos moralmente libre donde se aloja para siempre cualquier cosa legal. Ay, conchetumare, qué hecho. Para que se imaginen que puede haber, aunque el tema legal de repente está en el límite, como después vamos a profundizar. Porque por ejemplo el iCheck y el
el sleep es considerado una bio, así que tal legal no sé, podría saber, y aparte la página ha tenido polémicas, pero bueno, paciencia. Porque si bien la página tenía ciertos límites, lo que no los tenía era el grupo de Telegram en el cual se infiltraron a las periodistas y encontraron las cosas que ya hemos comentado y algunas cosas aún peores. Y acabo de citar textual los mensajes que habían en algunos chats. Llevo años queriendo hacerle esto a mi esposa. Puedo conseguir medicamento censurado, pero honestamente me da un miedo terrible a la sobredosis. Otro le responde, siempre empieza con una dosis baja, piensa a largo plazo. Si la primera vez no es suficiente, aumenta la dosis. Número censurado de ml en un batido. Sintió náuseas, así que le dio un tipo de pastilla censurada. Después dice una guay que ya la follé bien, pero no estaba lo suficientemente fuera de sí y no tenía más tananá sobre mí. Oh, buen qué asco. También, como puede ver en esta imagen de acá, otro usuario vende líquidos para dormir que son, como les dije, insaboros y también inoloros para que la víctima no se dé cuenta. Tu esposa no sentirá nada ni recordará nada, afirma esta persona. Y el asunto se pone peor porque otro usuario cobraba $20 para ver una transmisión en vivo mientras vio a su esposa. Qué fuerte. Y acá hay un chat interactuando entre dos usuarios donde uno le dice, oye, ¿cómo te fue ayer con la transmisión? El otro le dice, me fue bien, 3 personas pagaron y ellos me decían qué hacer con ella. Bueno, turbio, cuanto menos, por no decir repulsivo y asqueroso, bueno. Y también la periodista comparte el caso de Piot, con R al final. No lo encararon por temor y por posibles represalias tanto a ella como a su esposa. Después, bueno, se la podía echar con la esposa. Así que denunciaron a la policía y noticias después se dice que lo arrestaron. Además, se nos muestra el caso de otra mujer que se quedaba constantemente dormida sin recordar el cómo. Se despertaba con moretones en el cuerpo, con ropa diferente, con una toalla debajo y no sabía por qué. Luego le pidió a su pareja que parara porque ella sabía que su pareja era lo que le estaba haciendo estas cosas y este lo manipuló. Hubieron varios procesos y situaciones dentro de la denuncia, del tiempo en el que estaba, y el violín denunciado se automurició antes de entrar a juicio. Y también se nos cuenta el caso de Valentina, nombre cambiado por privacidad, una italiana que la verdad pasó una situación bastante parecida, también tenía hijos, también sufrió la misma tipo de bio, así que sin desmerecer el caso creo que ya sería un poco redundante y el video se está haciendo ya quizá un poco largo, sin contar también con que sería revictimizar nuevamente, sobre todo porque esto ya es lo suficientemente horrible con lo que le he contado para que nos dé el asco necesario. Pero lo que sí tenemos que hablar es un caso aún más trágico y llevado al extremo, que es el caso de Giselle Pelicot, porque todo lo que repasamos anteriormente siguió en el contexto también de una situación que pasó con una mujer mayor que es mucho más denso, más intenso y más profundo, más de todo. Por favor, vamos a la voz para repasar. Y nuevamente, como siempre, discreción. He recomendado discreción como 40 veces en este video, pero de nuevo discreción porque esta vaina se pone cada vez más seria. En corto, y para no hacer el video tan largo, Dominic Pelicot, este viejo conchetumar asqueroso que ven aquí, no solo vio espacio lava a su esposa, con la cual tuvo 3 hijos, sino que también invitaba a otros hombres que lo hicieran mientras estaba dopada. Más de 200 veces y con 70 hombres, weón. Y no todos han sido localizados hasta el día de hoy. Pero por lo menos Pelicot, el viejo, fue condenado a 20 años de prisión. Que realmente, como he insistido en varios videos, gente así no merece estar viva o cuanto menos no volver a poner un pie fuera de la cárcel. Varios periodistas afirmaban que esto al final era la punta del iceberg y la verdad es que completamente, porque tiempo después salió a la luz el caso que comentamos en delante. Y ahora, lo otro, tenemos que hablar de Motherless, el cual, como se vio en el artículo de CNN, está teniendo problemas legales porque continuamente ha albergado contenido ilegal. Y tal como documentaba este artículo del Cyber News, si bien el sitio asegura a los usuarios que lo que están viendo es legal, las categorías implican una legalidad ambigua. Los usuarios pueden buscar videos en categorías como real, ejecución, estrangulamiento, llanto, chantaje y otro tipo de contenido extremo. Y weón, encontré esta página que se llama darkpalabraconplist.com, donde describe esta página de una forma peculiar. Y acá, permiso, voy a leer. Las puertas del paraíso depravado se han abierto de par en par y en el centro todo se encuentra Motherless.com, una utopía inmunda donde ningún fetiche es demasiado extraño, ninguna perversión demasiado tabú y ninguno ser tendrá que matarse solo jamás. Más que un sitio porno, Motherless.com es una comunidad, un centro de redes sociales para personas cachadas y con gustos sexuales poco convencionales. ¿Quieres chatear con otros pervertidos de todo el mundo? ¿Subir tu propio contenido erótico? ¿Unirte a grupos basados en fetiches favoritos? Aquí puedes hacer todo esto y mucho más, y aún así encontrar tiempo para darte un gusto de 6 maneras diferentes antes del desayuno. Bueno, sabiendo el contexto es asqueroso, pero todavía queda un poquito que pone peor el asunto. Motherless.com es crudo, sin censura y totalmente descarado. Un patio de recreo inmundo para quienes saben exactamente qué les excita y no tienen miedo a gritarlo a los 4 vientos. Tanto si solo estás aquí para mirar como si estás listo para subir tus propias perversiones. Déjate llevar y pierde unas horas o días en este glorioso pozo negro de perversiones. Tu historial de navegación se avergonzará, pero tu p*** te lo agradecerá.
Dios mío. Pero la cosa aún se puede poner más extraña, porque si vemos esta review en la página de palabraconpdude.com titulada Motherless Horror, de verdad que la cosa se pone peor. Hay varios párrafos parecidos al anterior, pero ojo con este de acá. Me refiero a sondeos uretrales, perforaciones arreduras, follaje furry muy retorcida, insectos amateur gapping que te dejará boquiabierto y una tonelada de perversión casera de las ansiosas fascinadas de Motherless. Después habla de vómitos de enano, de prolapso, loco, de todos los fetiches que se te puedan ocurrir. Pero sobre todo lo más extraño para mí fue el palabra con P horror. Un video de la página que también se comenta en la review es chica brutalmente asesinada sin piedad. Y básicamente es gore mezclado con contenido X. Así de simple. Y obvio que se sepa todo es ficticio, según tengo entendido. No sé si merezca la pena hacer un video de esto y sobre todo si es ético o moral, pero en el caso de que lo deseen o que no, pueden comentarlo o enviarme un mensaje por Instagram, que ahí estoy respondiendo más y tengo más cercanía con las opiniones que tienen. Ustedes dirán, pero nada, si son estos gringos culiados que andan cagados de la cabeza, andan cagados del mato, andan cucú, están idos de olla, qué sé yo. Pero no, mi gente. Esto ha pasado en un montón de lugares del mundo, tanto en Latinoamérica como también en otros países del globo. Así que pasemos a otra versión de algunas otras academias de bio, además de clarificar el número de los 62 millones, que eso también no es menor. En Chile tenemos el infame caso Nido, bien conocido por la gente cesante que pasa mucho tiempo en internet en Chile y por gente que trabaja igual, porque el caso fue muy polémico y salió en todos los medios posibles. En este se pasaban fotos íntimas, información personal, documentos de identidad y otras cosas privadas con el fin de hostigar y amenazar mujeres. Sin contar que en el foro cuando se pasaban fotos se denigraba continuamente a estas. Tenían unos 10.000 inscritos y tuvo unas 320 denuncias. La víctima va desde los 15 hasta los 27 años. Y en la peor cara acá se hablaba del uso de la burundanga y traficar con esta, además de que se pasaban tips para saber cómo utilizarlo. Y para cerrar esto, el principal investigado, Lamuel Donoso, se sui espacio paseo do en el metro. Y si consideraban que esto no es tan turbio como el anterior, nuevamente este artículo de Sever News pone otro foro que es mucho más similar. Sammy Boy de Singapur es lo más cercano a un símil de este grupo principal del video, ya que facilitó la drogadicción y la bio-espacio-paseo-lación de las esposas de los usuarios. Además, al igual que el otro foro, se utilizaba para compartir imágenes y videos de hombres que vio a sus esposas de otros hombres mientras que estaban gas e inconscientes. 7 hombres fueron acusados de delitos contra las esposas de los demás y los informes indican que al menos 3 de ellos habían ayudado a otros a acceder a sus esposas y lo habían observado mientras vio e intentaban violar a las víctimas. También el artículo saca otros canales de Telegram de España e Italia donde hacían algo más parecido a Nido, donde compartían fotos sin consentimiento. No quiero minimizar este caso, pero creo que comparado con lo anterior esto se queda chico y digamos que pasa a otro tema. Sin contar con que grupo Incel también habían Cripshots que son más similares a lo de Nido, de repente comentarios acerca de incitar a la bio y cosas similares, pero para eso vayan a ver el video de la Black Pill, porque eso es tema aparte. Así que continuamos. Y seguramente alguna persona bien osada y bastante edgy dirá, pero profe, no eran 62 millones, eran solo 1000. Eso es verdad, pero vamos a matizar todo esto. Primero, las personas que sean el caso tampoco pierden mucha gravedad, sigue siendo igual de asqueroso. Segundo, esta noticia puso en relevancia algo más importante. Estas weas están pasando solamente que las dejamos debajo de la alfombra o están debajo de la alfombra sin que uno no se dé cuenta. La analogía correcta será que quizá hay un nido de cucaracha atrás del refri, algo así. Algo que contamina el ambiente y que usualmente no suele saber de dónde proviene, pero está y hasta que no lo eliminemos o intentemos controlarlo, no va a desaparecer. El caso de Sammy Boy y Nido.org, y además hay otro montón de casos que no repasen este video por el tema de la duración, pero siempre han habido páginas de este estilo, solamente que son un poco menor, quizá no tan grave como este caso, pero sigue manteniendo la esencia principal, que es el abuso y la extorsión de mujeres. Y tercero, y esto también es importante, sí, no eran 62 millones. 62 millones de personas no participaban en una academia de cómo vio a mujeres. Tal como indica esta página, esto está lejísimo de aquello. Si queremos ver la cifra más exacta, sería que eran cerca de 1000 personas en ese grupo de Telegram donde sí intercambiaban ideas acerca de cómo vio y se pasaban tips y era lo más cercano a una academia. Y los 62 millones de vistos también pueden venir de otras páginas, sobre todo porque también la categoría Sleep tampoco tiene una millonada de visitas, ni mucho menos. Y de hecho la misma página tiene categorías más normales, no solamente las asquerosas que repasamos con anterioridad, sino que también tiene, qué sé yo, rubia, asiática, huesca. Y en un comentario de Reddit un usuario se sorprendió que esta página estuviera metido en esto porque él utilizaba la página para ver un amateur más clásico, porque en otras páginas el amateur está baneado como la página amarilla con negro, ya me entienden, y que esta página era su predilecta para ver amateur de hot wife, swinger y cook. Cada uno con su gusto, hermano, cada uno con su gusto. Y esto también se le suma otra cosa importante. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les digo la palabra academia? Yo imagino un curso hecho completamente, imagino una comunidad de escuela, algo mucho más formado, porque academia, bueno, suena fuerte, pero de ahí a un grupo de Telegram donde está lleno de depravados, igual hay una distancia, en mi opinión. Pero ahora, una vez aclarado eso, cabe hacernos la pregunta. Si bien nos puede dar alivio que no sean 62 millones, porque loco, bueno, si son 62 millones son varios países, varias poblaciones de países combinadas, varios países de la TAM o de Europa, pero ¿qué tanto importa realmente
realmente que sean 62 millones o 1000 personas? O una pregunta mejor formulada y con un mensaje mejor: ¿qué tanto importa discutir eso ahora? En esta publicación, por ejemplo, hay un comentario donde calcula cuánto eran 62 millones, qué porcentaje de la población y la. Primero diciendo que 62 millones es poco, que 1 de 10 hombres sería bastante poco, según él, y que tampoco contaba la población de hombres no sexualmente activa como adolescentes, niños y gente de tercera edad, pero bueno. Y bueno, de verdad que el comentario es bien XD y lo hicieron cagar, así como que, bueno, lo hicieron cagar. Y creo que para entender el punto mejor hay que ver el video de esta persona, que el título es: no, 62 millones no están en una academia de bio. Que si bien tiene razón en varios puntos y dice cosas bastante importantes e interesantes con las que estoy de acuerdo, como por ejemplo que esto puede desviar la atención de la discusión y sobre todo puede, bueno, desprestigiar hasta las víctimas por el hecho de que se tergiverse tanto la información, aunque cabe recalcar que CNN no tergiversó nada, simplemente otras personas tergiversaron el mensaje, porque parece que mucha gente no está acostumbrada a leer la noticia completa. Pero creo que estoy en desacuerdo con el punto con que si realmente es valioso o no discutir eso en este momento. Y para poner peor este asunto está, bueno, el video, el reel de esta chica que simplemente hizo un video acerca de la temática y los comentarios. Ella comentó en otro video de que, bueno, le decían de que nadie te violaría a ti, nadie te abusaría de ti porque era fea o cosas así. Una creencia de mierda que ha invalidado a muchas víctimas, pero más allá de eso, para poner más horrendo el asunto, yo creo que reaccioné un poquito a los comentarios, Bueno, los comentarios son fuertes. 62 millones sobre 4.000 millones no es mucho. Señalar lo que está mal, ok, vamos allá. Te estás dejando bigote. Weón, qué chucha. Buf, no. Después de que el femenino se vendió a la izquierda, a mí me la pela. No quiero saber nada conmigo, no contéis, chao. Bueno, ni siquiera sabe poner las comas, pero bueno. Seguro que hay 100 millones de mujeres buscando cómo poner denuncias falsas si no lloramos tanto. Literalmente un 1% de los hombres. Señores, vean a los señores aquí en comentarios y se darán cuenta de algo. Yo me estoy dando cuenta de varias cosas, bueno. Yo pienso que si se ofenden es que son iguales. Llega un comentario fuerte, muy heavy, cómo intenta minimizar la gravedad de esto en los comentarios, Estoy flipando. Yo igual estoy flipando, bueno. Gente, no quiero desmerecer el hecho de que dar información falsa y decir que 62 millones de hombres hicieron esto puede perjudicar y de hecho puede seguir con esa polarización y guerra de sexos que hay. Sin embargo, el hecho de que eso sea la mayor, lo que más acapare atención y que sea el único comentario o el único, bueno, lo único que aportes a la discusión es extraño. Bastante extraño, sobre todo porque buscan más defenderte a ti más que intentar comprender el fenómeno. Y lo que he notado acá es que o atacas de que el dato está mal tergiversado y bla bla bla, o por otro lado no te importa el dato y tenemos que enfocarnos en esto. Y bueno, no hay como una capacidad de matizar y decir, oye, está mal que se tergiverse información completamente, pero no pongamos el foco en esto, sigamos trabajando esto. Y ese hecho de 62 millones está mal, el tergiversar esa información y casi que hacer al hombre como casi una especie de gen maldito o de tipo de genética maldita, no sé cómo denominarlo realmente. ¿Por qué no podemos ver lo que se hace bien y lo que hace mal y enfocarnos en lo que realmente importa, que es discutir los temas importantes? Porque una de las cosas que si bien mujeres ya han hablado continuamente porque son las que más lo sufren y la mayoría de veces ejecutada por hombres, es el tema de la bio. Ya me entienden, no quiero decir mucho la palabra, porque hablar de esto es completamente necesario. Y sé que ya he recomendado discreción como no sé cuántas veces, pero nuevamente hay que hacerlo porque si el tema es sensible para ti, quizá no sea adecuado seguir viendo el video, o si lo quieres hacer con mucho cuidado, mucha cautela, espero no te sientas tan mal. Pero los que no hoy queremos comprender el fenómeno, por favor, hay que empezar a hablar y discutir sobre este tema. Discreción de nuevo, que acá la cosa se va a poner mucho más densa que antes. Partamos definiendo la palabra con V. Según este artículo de la EBESCO, la bio se define legalmente como cualquier forma de penetración sexual no consentida. Además señala que comprender el concepto de consentimiento es fundamental, ya que abarca diversos tipos de escenarios en los que las personas pueden ser incapaces de dar su consentimiento debido a la edad, la incapacidad mental o la influencia de drogas o alcohol. Y para peor, a diferencia de otra forma de trauma, como los accidentes automovilísticos o los desastres naturales, la violación es el trauma interpersonal cometido por otras personas. Como resultado, las víctimas de bio suelen experimentar dificultades significativas con su funcionamiento social, como la dificultad para confiar en los demás. Ya podemos deducir las consecuencias que tiene esto en las víctimas, desde depresión, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad y varios problemas más. Y los datos de cuántas mujeres han sufrido bio son horribles y la cosa de verdad que se pone mucho más peor, mucho más peor. Ya estoy hablando mal de lo extraño que me siento narrando esto. Los datos de Estados Unidos que saqué de todas mis fuentes es que en Estados Unidos una mujer suele ser bio. Es que en este país 1 de cada 5 mujeres son bio de forma optimista y los más pesimistas 1 de 4. Y lo peor es quién hace esta aberración. Uno cuando usualmente escucha esta palabra casi que se imagina una persona secuestrando a otra, llevándolo a un callejón o cometiendo una atrocidad ahí o casi que implica un secuestro. Pero no, lo más asqueroso es que la mayoría, el 80% de estas son cometidas por gente conocida o cercana. Desde un conocido, una cita, una pareja o un familiar. Y personalmente para mí, en este caso del video de la CNN que hemos repasado, es peor. Con tus familiares te puedes alejar, después cuando seas adulto puedes romper esa relación. Con otros conocidos o cita hay cierta distancia, además de no tanta familiaridad, pero con tus cónyuges con los cuales llevas a veces décadas y casada desde adolescente, es que bueno,
Es difícil de entender, y lo que más me cuesta entender es cómo tu confianza en otra persona se puede volver a fortalecer. Algunos otros datos para poner peor indican que la mitad de las mujeres que declararon ser bio era cuando fueron menores de edad. Y si quieren algo peor es cuando aterrizamos estos datos a Latinoamérica. En México, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia sexual y el 99% no denuncia. En Argentina y Colombia también, 1 de cada 3. Justamente el promedio de la TAM es 1 de cada 3 mujeres que han sufrido bio física o sexual. Por fortuna en Chile es 1 de cada 10, así que estamos bien por ese lado. Pero lo más horrible es que en Perú es 1 de cada 2. Y antes de pasar al perfil del violín o del violeta, tenemos que hablar de la objeción inmediata que se hace en estas situaciones por parte de hombres que no han sufrido alguna especie de bio, o simplemente por gente de cualquier tipo, sea hombre o mujer, que no ha sufrido una de estas situaciones, simplemente porque no entienden mucho la subjetividad de lo que pasa a la persona, y es completamente entendible que no lo entiendan. Yo tampoco lo entiendo a cabalidad completa, que es por qué no se denuncia. En este artículo de Psychology Today, que loco, como amo esa página, se relata en el libro Hablando de agresión sexual de Sarah Ullman, en el que muchas víctimas se culpabilizan a sí mismas y también pasan por alto la legitimidad de ser violadas, especialmente si habían estado bebiendo o consumido alguna sustancia ilícita, ya me entienden, o si fueron por su pareja o por un conocido, y como vimos en los casos del comienzo, así parece ser. Suma al hecho de que si le hizo un familiar o un conocido, prefieren no hacerlo. Puede que eso desate un conflicto familiar o se manche la reputación tanto de la familia completa como de los hijos. Puede que la policía no te crea y al final termine dando más conflicto y una relación tensa, teniendo que ver la cara de tu violín todos los días, solamente que con una denuncia, entre medio con un intento de denuncia muchas veces, en conjunto con miles de escenarios negativos más que, para ser bien honestos, son bastante plausibles. Y ahora, pasando al perfil de Violeta, tenemos que hablar de lo que planteó el doctor Samuel Smithyman, un psicólogo que entrevistó a varios bio-confesados. Había mucha variedad de los estatus, en las mentalidades, en las personalidades, pero un patrón común que sí vio era la indiferencia con la que hablaban acerca del delito, además de ver falta de empatía, narcisismo y sentimientos de hostilidad ante las mujeres. Y sobre todo, como declara la profesora investigadora de psicología Cherry Hamby, quería saber el nombre, la agresión sexual no tiene que ver con satisfacción o interés sexual, sino que tiene que ver con poder y dominio. También los violines suelen negar sus actos, o por otro lado lo intentan justificar o buscan excusas para lo que han hecho. Y en este otro estudio se dan datos de Estados Unidos que quizá no se apliquen tanto para acá, pero ojo, se hace una comparación con los pedos y deja un antecedente bien curioso, que es que a diferencia de los pedos, los cuales se demarcan de los presos y son distintos a los presos comunes, los bio son sociodemográficamente bien parecidos a la población carcelaria general, con datos de historial adverso de la infancia, estatus socioeconómico bajo y varias cositas más. Pero acá hay un gran pero muy importante que señala este otro artículo. Primero, con el antecedente de que la mayoría de las bio no terminan en condena, por lo que casi todos los estudios que se han hecho con bio declarados, bueno, no sé si es que nos sirvan de mucho, pero están con una población estudiada muy, digamos que muy sesgada, porque son únicamente los presos que van a la cárcel por ese delito. Son un porcentaje muy pequeño de la población total de violines. Y en el caso de, por ejemplo, el grupo de Telegram, como una hipótesis personal, puedo deducir fácilmente que esto no es común, que esto probablemente sea un tipo de violeta bastante diferente al de la población general. Solamente que como no hay muchas denuncias de estos actos, difícilmente se va a poder hacer un estudio con este tipo de perfil de bio. Y ya para ir cerrando y para dar un poquito de esperanza, sobre todo a las mujeres, ¿ha habido un avance en estos temas durante este tiempo? La respuesta es, orgullosamente, como humanidad, sí. Este comentario de Reddit ayuda a ilustrar un poquito la historia completa de temas como estos. Y no, mi fuente no es Reddit, porque corroborando la información que dice, atinó, y el comentario está bonito, pues, está bien escrito. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad no se consideraba posible que un hombre violara a su esposa. No porque no sucediera, sino porque el consentimiento se consideraba un deber y se daba automáticamente si estaban casados. Y este otro comentario también es clave. No lo normalicemos, pero es cierto que hasta hace unas décadas, cuando el marido vio a una mujer, no se consideraba violación, simplemente era matrimonio. Esto sigue siendo una barbaridad, al menos hay una reacción negativa, pero aún nos queda mucho camino por recorrer como sociedad para mejorar. El hecho de que tan solo escuchemos esta noticia y nos repugne como sociedad a la mayoría ya muestra que esta concepción ha evolucionado para bien. Este otro artículo también lo encontré espectacular, donde relaciona la academia de la bio con la cultura de la pureza y la religión. Ya sobreextendería mucho el video si lo repasara profundamente, pero quédense con que religiosamente el sexo no te pertenece a ti, únicamente si eres mujer. Y ahora, citando un párrafo de la autora, es una obligación que hay que satisfacer sin importar tu propio deseo o falta del mismo. Si él tiene que forzarte, la culpa es tuya. Una buena esposa jamás debería oponerse. Y ese mensaje, la autora dice que lo escuchó desde adolescente hasta su adultez en la iglesia, así en su contexto religioso. Y quizá no es casualidad que muchos de los hombres que aparecieron en el reportaje CNN iban a la iglesia. Y bueno, para cerrar, tenemos este estudio en jóvenes para saber si sabían definir las 9 dimensiones de la bio. Hay hartas, como falta de consentimiento, no deseado, aprovecharse, etc. Y la mayoría por lo menos lo tenía claro, aunque los que habían sido perpetradores también solían saberlo. Eso es interesante, aunque a pesar de eso también habían diferencias en algunas dimensiones. El artículo concluye algo elemental, mi querido Watson, que es que los hombres sí saben quién la vio y la mayoría lo entiende. Quizá por lo mismo la educación sexual y la prevención del delito deba ir por otro lado.
Por lo mismo cabe preguntarnos cómo podemos hablar estos temas. Primero hay que dejar de wear con los 62 millones porque eso es un dato falso y que al final desvía la conversación de algo que es más importante que eso. Tal como hace este artículo de Medium, que para peor dice, mientras la cultura de la vio no desaparezca, todos los hombres serán considerados culpables. Como si la palabra culpable no fuera tan fuerte, como que no tiene implicaciones legales. Que por cierto investigué el concepto de cultura de la vio y claro, no tiene mucha reputación académica, tiene bastante crítica por parte de la academia y además, por lo menos percepción completamente personal, le veo muy poco rigor y validez científica. Por lo mismo, no considero que sea un concepto tan adecuado de ocupar. Creo que los conceptos clave que sí están bastante estudiados y que sí los podemos evocar en este video, de los que yo comparto, de que se tienen que tener en cuenta, son el de cosificación y deshumanización de la mujer. Este TikTok lo menciona y hace la conexión con la Red Pill de cómo se promueven discursos que al final terminan llevando a eso, sumando la naturalización de ciertas conductas erráticas que terminan, digamos que pasando a llevar a las mujeres con el boys will be boys, sin contar que con el tema Red Pill a veces se promueve indirectamente que la mujer te debe sexo si es que hace ciertas cosas. Y también en los casos más aterradores que algunos artistas del ligue, los PUA, a veces te insistían constantemente en que un no siempre es no, que a veces las mujeres se hacen las difíciles pero igual quieren. Vayan a ver eso en mi video de Red Pill, que de verdad es terrible y es una faceta que sí tenemos que estudiar porque si no estas cosas se van a seguir replicando. Sin contar también con que el tema tradwife y los roles tradicionales de género como que le quieren dar una especie de visión naturalista, como que son roles dados por la naturaleza, y a través de eso de ver que el hombre es el que tiene que proveer y conseguir y comerse el mundo y la mujer tiene que construir un hogar y bla bla, muchas veces hace ver a la mujer como casi un accesorio a la vida del hombre, como también le hace una especie de humanidad menos virtuosa. Y ojo que con esto no critico únicamente a toda la Red Pill, como repasé en mi video de la Red Pill, que insisto, vayan a ver, hay cosas buenas como que te ayuda a mejorar en otras cosas que sí pueden favorecerte la atracción y en mejorar relaciones interpersonales y sexoafectivas, pero bueno, vean el video de la Red Pill. Había otro estudio que también repasaba distintas teorías de la bio, pero bueno, nuevamente, varias de estas teorías noto que carecen mucho de rigor y bueno, la verdad antes de dar una opinión más formada preferiría estudiarlas a mayor profundidad antes de presentarlas, aparte que el video se está sobreextendiendo mucho, así que por ahora las dejamos de lado. Pero lo que sí considero importante más allá de teorías sociológicas que a veces pueden pecar bastante de no darte algo para intentar comprobar lo que están diciendo, hay que debatir las ideas que están fundamentando en la base de la violación, como pueden ser las ideas Red Pill. He insistido mucho en eso, pero creo que es primordial el tema de que el tema de que prefieran vírgenes por el low body count de la mujer de alto valor y lo que sea, está en la Red Pill. El tema de roles tradicionales de género con la Red Pill también se está amasando un montón, y esto se tiene que debatir constantemente en colegios, con amigos, con familiares, con todo el mundo, con gente en el gimnasio, y de repente tener esas conversaciones difíciles sobre, qué sé yo, en escenarios ficticios. Oye, si estás con una mujer y quiere contigo, pero está media curada, ¿qué haces tú? Y obviamente si te dice que lo haría igual, porque qué sé yo, no agarrarlo a combo, agarrarlo a bates o atacarlo, sino intentar debatir por qué quiere hacer eso. Por qué en su cabeza no comprende o por qué está dispuesto a hacer esa acción. Porque detrás de esa actuar hay ideas detrás que están justificando esa manera de hacer esas conductas, esos delitos. Y lo pongo en ese caso porque también yo no tuve una, digamos que conversación parecida, pero una vez que sí me fui en el Uber que tenía sus 40 y tantos, me contaba cómo él tenía cosas con chicas de 16 que eran en el colegio, y yo allí acaté a quedarme callado porque no sabía cómo responder. Todavía quedaba harto trayecto a mi casa cuando me empieza a soltar esas cosas y la verdad no supe cómo reaccionar. Honestamente hay que soportar esa incomodidad y bueno, quizá cuando ya estés más cerca de tu destino, cosa que no te dejes botado por ahí, que dudo que pase, pero sí en el momento en que suelten cosas de ese estilo, que no son tan poco comunes que te las suelten lamentablemente, dialogarlas e intentar entender por qué la persona actúa como actúa, y si descubren las ideas que hay detrás de esos actuares, de esas conductas, intentar refutarla, intentar persuadirlo para que las deje de creer. Si ya de repente te cuentan actos delictivos, ahí lo ideal es denunciar. Pero bueno, ya pasando al tema final del video, hablemos de polarización, porque este tema sí es bien importante. Y ya la verdad me tiene chatito, porque esto sacó la peor de esta, como por ejemplo en este video que podemos ver acá, que bueno, tergiversa un poquito el tema de los 62 millones, pero los comentarios ardió Troya de una forma, weón, minimizando primero el tema de las denuncias falsas, weando con el fulvito, que este comentario igual estaba bueno, estaba chistoso, y constantemente, y esto lo he visto en casi todos los videos que han hablado del tema, el not all men but always a man, como si Ghislaine Maxwell no existiera, pero bueno. Y también una chica refuta el comentario de always a man, diciendo que había pasado por abusos también de mujeres, y un montón de mujeres la empezaron a atacar, hermano, empezaron a atacar y casi que a invalidar su situación, diciendo que su experiencia no invalida los datos, y empiezan a sacar datos de dudosa procedencia, que ahí voy a confirmar después en edición si es que son ciertos o no, de que de un 10 a un 20% de los abusos son hechos por mujeres, que es insignificante. Qué loco, un 20 o un 10% tampoco es una cifra menor, para nada. Y no lo digo para esta guerra absurda de ver que cuál sexo es peor o cosas así, para nada, lo encuentro estúpido, sino más bien para lo más importante, de por tener tu idea concebida y querer defender la muerte, invalidar la experiencia de gente que sufrió abuso.
que eso es lo que pasó ahí. Y ya referenciado un montón al tema de la Red Pill porque, loco, estas ideas al final pueden hacerlas que estén justificando las conductas no de hombres mayores, en hombres mayores quizás algo distinto, pero sí en temas de hombres jóvenes. Que los hombres jóvenes ya deshumanicen un poco a la mujer, en que la vean no como un ser humano ni un ser a la par. Pero bueno, se lo dejo en el video de Red Pill, que es un documental de más de una hora que si les interesa, estoy seguro que les va a encantar. Los dejo invitados a ese video. Todavía está en tiempo de hacer clic. Yo por mientras voy a cerrar mi computadora aquí. Pueden ir a verlo, recuerden.